Continuamos y aquí estamos en Fórmula Sports como siempre, haciendo este programa desde Buenos Aires hasta distintas partes del mundo, en este caso también Estados Unidos, que nos están escuchando desde allá a través de la plataforma de iRadio 24, donde tenemos las novedades, ¿no?, que están pasando con distintas partes del mundo deportivo. Además, también tenemos que mencionar que en las próximas horas vamos a estar haciendo a través de nuestras redes sociales una transmisión modelo por el día de hoy, con un personaje desde Estados Unidos que nos va a estar contando cosas muy interesantes con nuestro compañero Juan Cruz Díaz. Así que síganos, como siempre, a través de las redes sociales, en este caso Fórmula Sports TV. Pero ustedes saben que la señorita, la mujer, la que nos acompaña todas las semanas es nuestra compañera, parte del equipo, Alejandro Campos, que le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Ale? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va todo? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, y con ganas de escucharte porque sabemos que siempre que hablamos con vos tenés historias interesantes para contarnos, no solamente de esta época, sino también de la historia, ¿no?, de lo que está pasando en distintas partes de... A ver, con esto que nos está pasando en esta época, nosotros nos ponemos a repasar un poco en la historia, en saber lo que está pasando, en pensar cómo se llegó al menos a este momento, ¿no? Porque sabemos que el deporte de hoy en día es una sucesión de los hechos que fueron llegando durante todas las últimas épocas. Por eso la historia es tan importante para nosotros y nos encantaría que, sabemos que vos nos estás escuchando en esta parte y que nos ibas a contar algo de historia. ¿Qué es el tema que tenés hoy? Bueno, vamos a contar un poquito. Bueno, hubiese cumplido, imposible igual de tu manera, pero bueno, ayer fue el cumpleaños de Victoria Ocampo. ¿Sí? Sí. Creo que en alguna ocasión la hemos nombrado, Victoria Ocampo, un ícono de la literatura argentina y mundial también, porque ella trajo y llevó al del mundo toda clase de escritores y con una particularidad, o sea, ella tenía sus ideas, pero jamás hizo distinciones, por ejemplo, políticas, ¿sí? Por ejemplo, ella era muy, digamos de ideas que nada que ver, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, con las de Perón, o comunistas, pero sin embargo una de sus mejores amigas, María Rosa Oliver, era acérrima comunista afiliada al partido, ¿sí? Sí. Una mujer que jamás permitió que sus ideales, por ejemplo, sus ideales sobre el respecto de los derechos de la mujer se mezclaran con la política, ¿sí? Nunca permitió la politización de sus ideales, ¿sí? Como muchos escritores, eran obviamente bohemios, eran de otra estirpe, digamos, y no les interesaban mucho los deportes. Pero curiosamente, vamos a relacionar un poquito a Victoria Ocampo con los deportes, ¿no? Porque a Victoria, por ejemplo, le gustaba mucho el tenis y el golf. ¿Pensás que ¿Hola? Sí, perfecto. ¿Se escucha? No, porque se cortó 2 veces. El tema es que, por ejemplo, Victoria Ocampo, el primer deporte que ella descubre es el tenis. Sí. Que ella jugaba asiduamente en San Isidro. Ella vivía no nos olvidemos, Villa Ocampo, la casa que creó el padre en 1890, el año mismo del nacimiento de Victoria. Ella solía jugar al tenis, ¿no?, en esa época. Y en una cancha de tenis conoce a quien iba a ser su marido, Luis Bernardo Estrada, Monaco le decían, sin acento en la O, Monaco, sin acento en la O. Era un conservador, muy católico, que bueno, un matrimonio que fue un desastre. Ella jugaba mucho al tenis, que conoció, ella siempre recuerda en su autobiografía, dice, en una casa de una parienta de ella, descubrió 2 pasiones, el tenis y Chopin. Sí. ¿Sí? Ella le gustaba mucho el tenis. Y también le gustaba el golf. En esa época las clases altas jugaban mucho al golf. Y la particularidad era que, bueno, cuando se jugaban al golf, o sea, se distribuían las parejas, qué sé yo, o sea, iban acompañadas siempre de chaperones, ¿no? Lo que se llamaba chaperones en esa época, las mujeres no podían salir solas siendo solteras a la calle. Y cuenta Victoria que cuando ella, por ejemplo, iba en Mar del Plata y jugaban los hoyos de golf, estaban los padres vigilando con largavistas a ver qué hacían la nena. Ah, tremendo. O sea, ella cuenta eso. No le gustaba el fútbol, como no le gustaba el fútbol a Borges, ni a Adolfo Bioy Casares, por ejemplo, esos grandes escritores, ¿no?, que hicieron una época, ¿no?, que hoy por ahí ya no existen ese tipo de escritores así, pero que hicieron como una época que conformaron el Grupo Sur. Ella siempre recuerda, o sea, yo me acuerdo que es un sacerdote de Guasta, Enrique Guasta, que era el sacerdote de ella,
cuando la final del Mundial del 78, de Victoria estaba ya, le quedaba poco tiempo de vida ya, y dice, cuenta Guasta, cuando apagó el televisor, después de ver la famosa final entre Argentina y Holanda en el 78, dice, bueno, esto es lo que justamente contra lo que yo lucho, ¿no? O sea, no le gustaba para nada el fútbol, a Borges tampoco, o sea, Borges no lo podía, y eso que Borges era, por ejemplo, era muy británico, muy pro británico, el fútbol, como otros deportes, el polo, el rugby, fue introducido en Argentina por inmigrantes británicos. Bueno, no le gustaba el fútbol, sí, pero solían jugar al tenis y al golf, ¿sí? Eran los deportes, y al cricket también. Las chicas jugaban mucho al cricket, sí, o al croquet, claro, como se llamaba en esa época. Victoria, por ejemplo, cuenta en sus memorias de la infancia, en San Isidro pasaba los veranos con otros chicos jugando al croquet, por ejemplo. Ah, mira vos. Que ella, sí, cuenta. Y estos chicos con los que ella jugaba, con los que ella se relacionaba, atención, no eran hijos de su, digamos, de padres de su clases altas, las clases patricias, no descendientes de los grandes patriotas que construyeron la Argentina, sino que eran los hijos de la gente que servía en Villa Ocampo. Ah, mira vos. Sí, ella cuenta dos chicos que tenían, uno era medio pelirrojo y el otro era un negrito, y ella dice que jugaban así a la par, les habían enseñado que no tenían que hacer ningún tipo de discriminación, que eran iguales a ellos, ¿sí? Y se mataban en partidos de croquet cuando eran chicos, se divertían con eso, dice, a ver quién ganaba, o sea, era así, la competencia sana entre chicos, o sea, no importaba de la clase que fueras. Claro. Y era muy interesante, ¿no? Y bueno, y con respecto al tenis, bueno, ella se enamoró del tenis a través de una parienta ahí en San Isidro, no recuerdo en este momento cómo se llamaba, que le hizo conocer, y a su vez en una cancha de tenis conoció a quien iba a ser su marido, un matrimonio que terminó en una catástrofe fatal, y que ella solamente se casó para escaparse, digamos, de la tiranía de los padres, del padre, sí, pero no sabían que en esa época se pasaba de posesión del padre a posesión del marido, y claro, ahí cuando descubrió todo eso... En Guatemala, Guatepeor. No, se salió Guatemala, Guatepeor, porque el marido era, como te contaba, Estrada era muy conservador, católico, estricto. Ella soñaba, por ejemplo, con ser actriz, y el tipo, nada, o sea, podía salir a la calle sola, pero la acusaba de que andaba provocando a otros tipos, lo cual no tenía nada que ver porque ella era muy hermosa, muy llamativa, y andaba por la calle y la gente se daba vuelta para mirarla, porque era muy linda, muy atractiva, era una mujer muy que llamaba mucho la atención, no provocaba eso ella, pobre, y tenía que padecer todas esas cosas. Por eso te digo, no hay muchas, digamos, que los escritores en esa época se hayan, por ejemplo, dedicado mucho al deporte, sí, porque eran otro tipo de especímenes, por llamarlos de alguna manera, ¿no es cierto? Te digo, el fútbol no les interesaba, Borges aborrecía el fútbol, poco Victoria también. Bioy no recuerdo bien, pero Bioy tampoco, pero sin embargo Bioy, por ejemplo, no escribía sobre gente de su clase, sino sobre gente de clases más pobres, más humildes, claro, ¿sí? Que justamente, por ejemplo, una de sus mejores novelas, que se llama El sueño de los héroes, cuenta la historia de un grupo de amigos, el centro era Emilio Gauna, y eran todos fanáticos, hinchas del Club Platense. Mira vos. Exactamente, eran todos de ir al Club Platense a jugar al fútbol, hinchaban por Platense, contaban de los jugadores de fútbol de la época. Sí. Es muy interesante, o sea, Bioy decía que era su mejor libro, que era el que más le gustaba, porque dice que a la gente era el que más le gustaba, ¿no? Y habla del Club Platense, del Club de Fútbol Platense, se juntaban todos los amigotes ahí a tomar sus vermú, a hablar de fútbol, cuando Emilio se casa, a los amigos medio que le reprochan que ya no va más, que qué sé yo, ¿no? Y bueno, se juntan los amigos ahí, bueno, jugaban al fútbol y hablaban de los centro forward, como se llamaba en esa época, ¿no? O sea, sí, vos tenés que ver este nuevo centro forward, qué sé yo. Estamos hablando del año 1927, 1930, que es donde está ambientada la novela. Es muy llamativo todo eso y es muy interesante para saberlo, ¿no? Mirá vos, qué bárbaro, qué historia. Es increíble, y sin estar metido en el ambiente del fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, el ambiente es su novela, o sea, digamos, el centro es, el protagonista se llama Emilio Gauna y tiene un grupo de amigos, que te digo, como te contaba, se reúnen en el Club Platense, sí, en el Platense. Sí, en Platense, claro, en la zona de Vicente López, cerca de la casa.
Sí, más o sea, sí, por ahí, o sea, Claro, el más o menos. Platense que estaba así, por esa zona, Pompeya, o sea, anda por distintos barrios de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Emilio con sus amigos, pero el centro de su vida, cuando antes de casarse con Clara, que es la que iba a ser la esposa de él, era el centro de su vida del Club Platense, donde se reunían para ver los partidos de fútbol, para hablar de fútbol, y cuando Emilio un poco se casa con Clara y un poco abandona un poco a los amigos como que le reclaman, le reprochan, ¿no? Dice, y bueno, vos te casaste y te olvidaste de nosotros, del Club Platense, qué sé yo, pero está muy linda esa novela. Y bueno, volviendo a Victorio Campo, te digo que ayer hubiese cumplido 130 años, ayer fue 130 años del nacimiento de Victorio Campo, te digo, ella estaba muy relacionada con el tenis y el golf, en su momento, en su juventud, después ya no, porque bueno, ya se dedicó más a la literatura, a las letras, a promocionar escritores, pero en su momento, o sea, cuando ella era más jovencita, y cuando conoció a que iba a ser su marido, fue en una cancha de tenis. Ah, mira. Ella cuenta en su autobiografía que lo conoció, o sea, ella, por ejemplo, utilizaba un sobrenombre para este festejante, como se decía en esa época, Jerome le decía, ¿sí? Y le escribía de la Delfina Bunge, que era un gran amiga. Delfina Bunge era otra mujer dedicada a las letras, también una avanzada para su época. Le escribía de Jerome, o sea, como en clave, ¿no? Como para que no se enteraran. Y lo conocen en una cancha de tenis, pues juegan al tenis los dos. Claro. Mirá vos. Ajá. Es muy interesante esa parte. Y después lo del golf es increíble, ¿no? Cuando ella cuenta cómo lo vigilaban desde las casetas los padres con los largavitas para que las parejas que se iban... Ah, y otra cosa que hacían, por ejemplo, hasta andar en bicicleta o andar a caballo. ¿Sí? Pero estaba también. mal visto, ¿eh? También le gustaba. Sí, pero llegó un momento que al padre le dijo un médico, no, mire, la bicicleta para la nena no, porque no es conveniente. Mirá vos. Así eran los prejuicios de la época, ¿no? O sea, andaba muchísimo en bicicleta, andaba a toda velocidad en bicicleta, y un médico un día le dijo al padre, no, mire, no le conviene a la hija, a la nena que anda en bicicleta, entonces le suprimieron la bicicleta. Cada tanto andaba a caballo, porque se iba a las estancias de los parientes, tenían caballos, andaba a caballo y también poco, pero andaba ella, por ejemplo, andaba sentada con montura de mujer, de costado. Claro. Y ella cuenta, por ejemplo, que le parecía un placer enorme andar a caballo, vestida con esa ropa, la pollera larga que usaban las mujeres, ¿no? Para andar a caballo de costado, ¿sí? Claro. Quiero contarles que una de las primeras mujeres que se atrevió a andar a caballo tradicionalmente, una de ellas, la primera fue la reina Cristina de Suecia, en el año 1600 y pico, que era una mujer audaz, que como iba a ser reina, un poco la educaron como varón, ¿sí? Y una de esas cosas fue aprender a montar a caballo. Ah, mirá vos. Sí, la reina Cristina de Suecia, que fue una de las mujeres más cultas de su época, algo que no era muy común en la época, ¿no es cierto? Y la otra también, que montaba a caballo, a lo loco, era Sisi, la famosa emperatriz Sisi. Sí. Primero de costado, y después se hizo fabricar unas calzas especiales de cuero que se hacía coser el cuerpo para montar como hombre, y pedía monturas de hombre. Cosa que era un escándalo. La corte del emperador de austrohúngaro, Francisco José, un día viene Sisi y dice, pues ensillame el caballo con una montura de hombre. O sea, estaban las monturas de mujer para montar de costado, como solía ser Sisi al principio, que era una apasionada de los caballos, y después un buen día dijo, ensillámelo con una montura de hombre. ¿Por qué? Porque debajo del vestido se hacía coser estos tipos de calza de cuero sobre el cuerpo, para poder montar como hombre y andar más rápido a caballo. Claro, y sí, por el costado no tenés el mismo agarre. No, por supuesto, o sea, había una manera, pero o sea, hay muchos retratos hermosos de Sisi sentada a caballo. Bueno, Victorio Campo, por ejemplo, ese que le encantaba, dice el hecho de ponerse esa pollera larga y sentarse en el caballo de costado, ¿sí? Sí. No sabemos si llegó a montar a caballo de la manera como se monta, ¿no? Horcajadas, como se dice, pero sí que lo hacía de costado, ¿sí? Con la pollera larga, vestida de amazona, con la pollera, es otro deporte. Y otro deporte, por llamarlo entre comillas, que podía practicar Victorio Campo de chica, era el patinaje. Mira. Pero vamos a contar que hay un patinaje muy especial. Pero, ¿y de dónde venía eso? No, ¿sabés lo que hacía? Cuando estaba aburrida en su casa ahí en Viamonte y Florida, donde vivía, en uno de los enormes patios que tenían las casas en esa época, sí, descubrió un nuevo modo de patinar. Enjabonaba el piso. Buenísimo. ¿Qué pasó? Un día haciendo este patinaje, se rompe un brazo. Sí. Se cae y se rompe mal un brazo.
Y ella no dice nada, hasta que el brazo se le empieza a hinchar, a poner mal. Ella no quería decir nada y ¿qué hace? Se lo mojaba con agua fría hasta que la madre le ve el brazo hinchado a la hija y dice, pero Dios mío, ¿qué le está pasando a esta chica? Y bueno, van a un médico que se lo retuerce, no sé cómo así, después se lo entablillan y ella no grita. Claro. Y dice que le había dado tanto miedo que no gritó por miedo, dice. Mirá vos. Y todos claro, decían, uy, qué valiente, dice, mirá, se fracturó un brazo, estuvo como 2 meses entablillada porque se había roto un brazo en la caída por este tipo de deporte, este tipo de patinaje, entre comillas, que Victoria había descubierto cuando era chica, o sea, enjabonar o bien la suela de los zapatos o el patio para patinar. Increíble. Sí, las cosas increíbles. Pero bueno, como te decía, el caso de Victoria Ocampo estuvo más relacionado con el tenis y el golf, y el fútbol que no le gustaba en absoluto, ni a ella, ni por ejemplo a Borges. Creo que a Bioy tampoco, pero Bioy, como te contaba, ubicó su novela El sueño de los héroes en un club de fútbol, en el Platense. Claro, entonces ahí ya fue más temático, pero bueno, eso por ahí lo buscó por una cuestión más de ficción, por decirlo de alguna forma. Claro, exactamente, más de ficción, o sea, para ubicar, porque como te digo, Adolfo Bioy Casares tenía por costumbre, o sea, no hablaba de su clase, los personajes, si vos lees los libros de Adolfo Bioy Casares, todos los personajes de él son gente simple, gente sencilla, nada que ver con la clase de él, era un millonario estanciero, era él, y nada que ver, o sea, no hablaba de su clase, sino que habla de, todos sus personajes eran personajes sencillos, humildes, que vivían en pensiones, que vivían al día, gente común, ¿no? Claro. Era un rasgo personal de la literatura, de los libros que escribía Bioy. Mirá vos. Bueno, la verdad increíble. Ale, una última pregunta. Perdón, así, ¿cómo fue vos que fuiste averiguando, investigando tanto sobre estos temas? Porque a mí me gusta mucho la historia. Porque yo de chica iba al colegio a estudiar historia e idiomas, al resto no le daba bola. Sí. Excepto geografía de segundo año, que era Europa, y a mí Europa me encanta, tengo una devoción, precisamente por lo que a mí me gusta la historia. Claro. Europa tiene mucha historia. Esa es una de las razones, porque a mí me da mucho con un palo por el tema de que a mí me llama mucho la atención y me gustan mucho las monarquías. Bueno, las monarquías son mucho más que la tiara que se pone, no sé, Kate Middleton. La monarquía tiene mucha historia atrás. ¿Entendés? O sea, vos estudiás la historia de esos países, de cómo están relacionadas las monarquías, y hay mucha historia. Claro, años ¿entendés? y años. Años y años y años. Europa es un continente que tiene más de 1000 años de historia y son fascinantes las historias. Y yo descubrí todo esto leyendo, metiéndome en la historia de cada cosa, y son cosas que siempre estoy leyendo y releyendo y siempre descubro algo nuevo, ¿entendés? Entonces por eso es que lo sé. Entonces, bueno, por ejemplo, hay muchos que me dicen, ¿qué? Las monarquías, que no, las monarquías tienen unas historias, tienen una historia detrás, como decía Félix Luna, todo es historia. Sí. Entonces, antes de criticar que porque la monarquía es frívola y qué sé yo, no, empecé a mirar un poquito para atrás, por ejemplo. Es interesante conocer la historia de todo, ¿sí? Empezando por la de tu país. A ver, yo te puedo contar quiénes fueron los presidentes de Argentina de 1900 hasta hoy. Claro. Te los puedo nombrar a todos, ¿sí? Y sí, porque te gusta. ¿Te gusta la historia? No, yo creo que, a ver, no solamente a mí me gusta, o sea, yo fui más allá porque a mí me gusta, pero me parece que, por ejemplo, mínimo, el argentino debería conocer un poco más la historia de su país, ¿sí? Sí. O sea, conocer por una cuestión de que vos vivís en un país y tenés que conocer toda la historia de tu país. O una buena parte. Yo creo que si vos preguntás a un argentino por hoy quién fue Santiago Derqui, no te saben responder. No, más vale. O quién fue Manuel Quintana tampoco. Sí, no, la mayoría. ¿Sí? No. No, pero bueno, pero es esencial saberlo. Más allá de tu ideología, no importa la ideología que vos tengas, después cada uno elige su ideología, ¿sí? Pero vos preguntás quién fue el primer presidente de la Argentina y no te lo saben responder. O te contestan de una perspectiva ideológica que nada que ver. O sea, la ideología dejada en un momento aparte, porque todos los países están construidos de cosas buenas y cosas malas. Claro, tal cual. No, y además, en base a la acumulación de todo lo que fuimos pasando es lo que somos hoy. Exactamente. Yo, por ejemplo, ahora, que estoy viendo mucho Netflix, entre otras cosas que estoy haciendo, por supuesto. Vos, por ejemplo, estudiás un poco la historia de Inglaterra, y la historia de Inglaterra tiene pasado oscuro y nefasto. Vos te remontás a la Edad Media y no podés creer
por ejemplo, ¿entendés? Claro. Y lo mismo pasa con la Argentina tiene sus puntos oscuros y sus puntos claros, en todas las partes, es como un ser humano, el ser humano también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, no se trata solo de resaltar lo bueno, sino que también puede ser una perspectiva histórica de que por qué las cosas fueron así en su momento, y no juzgarlas, ¿entendés? Porque todo tiene un porqué en esta vida. Tal cual. Muy bien. Bueno, como siempre, Ale, muy interesante el análisis y también lo más importante, la historia, ¿no? Para entender un poquito más cómo llegamos a este presente y sobre todo también en el caso de Victoria Ocampo, conocer un poco esa faceta con algún vínculo con el deporte que la verdad uno, claro, habitualmente conoce las historias que podemos encontrar como más fácilmente, pero bueno, detrás de ella había golf, detrás de ella había tenis y una pasión por los caballos. Exactamente, cierta pasión por los caballos porque eran gente que ella frecuentaba mucho el campo, ¿no? Iba a las estancias de sus tíos, de sus tías abuelas, sus parientes, y en ese momento, bueno, recordemos el caballo es parte fundamental de la historia argentina, el pato que se jugaba de toda la vida con la pelota con el pato adentro, por eso se llama pato el deporte, claro. Fue un pato verdadero y en algún momento fue prohibido hasta que se hizo deporte nacional, ¿no? Y esos gauchos, esos paisanos que aprendieron a jugar al polo, cuando los ingleses los veían, la destreza que tenían arriba del caballo montando en pelo, dice, bueno, si estos tipos pueden montar así, pueden jugar un deporte como el pato, el polo les va a resultar fácil, y tal cual. Por eso hoy la Argentina, por eso hoy tenemos la importancia de la historia, porque la Argentina es la mejor en el polo hoy en día, desde el año 24, año 22, 24, que es la mejor en el polo, por la destreza que tenían esos peones de campo, ¿entendés? Tal cual. Entonces antes, por ejemplo, decir, sí, el polo es deporte de ricos, a ver, bueno, empecé a mirar un poquito la historia, empecé a mirar un poquito para atrás, y vas a ver que no es así. Y es verdad, ¿no? Y en la actualidad también sigue ese título del deporte de ricos, en el caso del polo, ¿no? Ya que lo trajiste. Obviamente, sí, los reyes juegan el polo, pero para que los reyes jueguen el polo, al menos en Argentina hay tanto trabajo de una industria sin chimenea que se trabaja en el campo a las 5 de la mañana, día a día. Exactamente, como dice Eduardo Novillo Estrada, el presidente de la Asociación Argentina de Polo, la industria sin chimeneas. Detrás de esos 4 tipos que salen a jugar a la cancha, hay un montón de gente que se levanta a las 5 de la mañana a variar un caballo. Muy bien. ¿Vos sabés lo que es levantarte a las 5 de la mañana en el campo a variar un caballo? Sí, a vos, la verdad, no te veo a las 5 de la mañana arriba. Me he levantado. ¿Para qué? ¿Para ir al baño y volver? Para el polo. Por el polo. Me he llegado a levantar a las 5 de la mañana cuando he ido a partidos, muy temprano a la mañana, por ejemplo en Pilar, claro. Y tener que estar despierto ya a 5:30, 6 de la mañana. Muy bien. Pero sí. Ale, antes de terminar esta comunicación, ya la última pregunta, pero ya tuya personal, ¿cómo seguís viviendo este día a día que nos toca del coronavirus? Y cumpliendo con las reglas establecidas, con lavado de manos continuo, permaneciendo en casa la mayor cantidad de tiempo posible, y para lo único que salgo es ir a hacer alguna compra al supermercado o algo necesario a la farmacia, o sea, o por ahí si me agarra un antojo, no sé, algún kiosquito abierto a comprar mi chocolate, pero más de 2 cuadras o 3 cuadras a la redonda no me muevo. La semana que viene tendré que ir al banco a ver cómo hago para empezar a pagar algunas cosas, porque viste, acá hay cuarentena, pero tiene que seguir pagando. Pero bueno, como todos, tratando de cumplir al máximo las reglas, cuidándonos entre todos, porque lamentablemente, o sea, mira, ayer justamente estaba leyendo algo que dijo el bajista de Kiss, Gene Simmons, que dice que está enojado con toda la gente que se fastidia por la cuarentena. Entonces, pensemos un poquito, nosotros estamos en el confort de nuestros hogares en cuarentena, sí. Y pensemos un poquito en los soldados en las trincheras, 4 o 5 años metidos ahí. No, por eso. La verdad, lo nuestro es un lujo que nos quejamos, como es habitual, de llenos. Yo no me quejo de la cuarentena. A mí lo único que me preocupa un poco de la cuarentena es la parte económica, ¿viste? O sea, porque eso va a ser un poco difícil, ¿no? Pero el tema de quedarte en tu casa, que tenés todas las comodidades hoy en día, por ahí te podés llegar a aburrir, qué sé yo, todo bien. Pero pensá un poquito, como mismo yo leí ayer lo de Gene Simmons y me pareció una genialidad lo que dijo ese tipo. Sí. ¿Sí? O sea, pensá en los tipos que estaban en la guerra. Claro. Ni hablar a Ana Frank. Ni hablar Ana Frank, ni hablar esa gente que se escondía, especialmente los judíos, cuando se escondían del nazismo viviendo 2 o 3 años en agujero para que estos tipos no los agarren y los lleven a un campo de concentración. No, la verdad... Pensá en los sobrevivientes de los campos de concentración, del Holocausto. Sí, también, porque además de los soldados en las trincheras que vivían en condiciones paupérrimas, pensemos en los sobrevivientes del Holocausto. Tal cual.
Bueno, por último, tendremos una Pascua distinta adentro de casa y bueno, hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse, habrá que pedir los huevitos de Pascua por las aplicaciones de delivery, exactamente, yo ya los tengo. Soy una viciosa, el chocolate no me lo voy a perder. Y no, más vale. Bueno, Ale, como siempre, muchísimas gracias. Quédate, por supuesto, escuchando el programa, porque ahora en un ratito vamos a estar hablando con una información que realmente llama mucho la atención, que está girando en el mundo, el tenis, que está en alerta porque los arreglos de los partidos, aún en el coronavirus, siguen vinculando, siguen apareciendo la cifra de que cada vez los partidos de tenis, si bien, claro, no se están jugando ahora, pero están más arreglados. Ya hay, en lo que va de la temporada, 3 jugadores que recibieron sanciones disciplinarias por no cumplir con el programa de anticorrupción y parecería que van a tener multas de por vida para jugar al tenis y de $200.000. Así que el deporte se va cada vez complicando más, ¿no? El tenis. El deporte se va complicando más. Ahora se acaba de suspender el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. No se sabe qué es lo que va a pasar con la temporada de Fórmula 1. Tampoco la de tenis. Yo no sé qué va a pasar tampoco con la temporada de polo, por ejemplo, por la que más cerca está, que es Inglaterra. Yo la veo difícil, ¿eh? Yo la veo también. No, perdón, yo no la veo. No la veo directamente, exactamente, justo. Anoche estaba pensando, no sé qué leí, yo dije, no, para mí este año Inglaterra, de hecho se va a hacer Ascot, las carreras de Ascot se van a hacer pero sin público. Sí. Obviamente yo creo que una cuestión obvia, la reina no va a ir, se van a hacer pero sin público, lo cual no sé si me parece bien también que se hagan. Para mí debería cancelarse el evento, pero bueno, esa es la decisión que tomaron ellos. Yo no sé, te digo, qué es lo que va a pasar. La temporada de Fórmula 1 dicen que va a empezar en julio, en agosto, dicen algunos. Es que fíjate cómo cada vez lo van pateando más lejos. Sí, Canadá en junio se canceló. Wimbledon está cancelado. Por eso. Roland Garros pasó a septiembre, pero para mí Roland Garros debería cancelarse, como también el US Open, teniendo en cuenta la situación que se encuentra en Nueva York. Sí. Y el US Open se juega justamente en Flushing Meadows en Nueva York. Claro. Que ya deberían tomar una decisión. Lamentablemente, o sea, esto no lo esperaba nadie quiere que pase esto. Pero es que acá, mira, me hiciste pensar en algo interesante y entré en la computadora. Nos estamos extendiendo mucho con el tiempo, le pedimos perdón a Caro Justiniano. Perdón. No hay problema porque, a ver, es un dato que diste muy interesante. Porque estamos hablando del Royal Ascot, ¿no? Este hipódromo que año a año, por ejemplo, se realiza ahí el Royal Meeting desde junio de 1771. Exactamente, la reina Ana, exactamente, la reina Ana fue la que impuso esta costumbre, esta carrera de caballo, y de hecho los encargados, por llamarlos de alguna manera, entre comillas, los porteros de Ascot, usan un uniforme de color verde, que es una tela única, que es el color verde reina Ana. Mirá, pero por eso, fíjate, estamos hablando, ¿entendés? De que ese hipódromo abrió en 1711 y que anualmente recibe esta carrera. Entonces me parece que los organizadores de algo tan importante como es el Royal Ascot, en realidad que, a ver, tan importante por una cuestión social, ¿no? Si lo pensamos bien, se puede no correr y no va a pasar nada, pero claro, no quieren romper ese evento anual que hacen. Entonces me parece que pasa por eso, porque quieras o no, a Wimbledon, cuando vayamos en el futuro a los libros y busquemos el 2020, claro, no va a estar. No va a estar. Sí, entonces... Pero no estuvo durante pero tuvo suspensiones, no estuvo en la guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando acá, por ejemplo, en el año 45 fue, o 46, que no se jugó la final de Palermo por la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿Entendés? O sea, lamentablemente hay eventos que creo que nos cuesta todavía entrar en razón de que estamos en una situación como en aquellos años. Exacto, y es peor, aún peor. Porque pensá que en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, no se paralizó el mundo. Hoy está el mundo paralizado. Es verdad eso, claro. O sea, yo pienso en las dos guerras mundiales no pararon el mundo. O sea, el epicentro estaba en Europa, pero por ejemplo, acá en Argentina, supongamos, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, faltaba, por ejemplo, había alguna escasez de algún producto que se traía de Europa. Día por ejemplo, los neumáticos, por ejemplo, para los tranvías, pero la del día a día era normal. O sea,
Nada, lo único que hubo fue la famosa batalla del Río de la Plata cuando se hundió el Sí, buque o un submarino, creo que fue, no me acuerdo, el año 41. No, pero más tenés allá de razón, eso, claro, no pero fue. no paraba el mundo como ahora, y lo más importante, en aquel momento se sabía quién era el rival, ahora es invisible. Que es lo que exactamente es lo que dijo, por ejemplo, cuando habló el presidente francés, Emmanuel Macron. Dice, estamos en una guerra contra un enemigo invisible. O sea, no es que vos sabés que tenés que viene un tipo con un fusil y sabés por dónde atacar. No, ahora es un enemigo invisible. Claro. Eso es lo que la gente necesita entender, porque la necesidad de permanecer en casa, las medidas de higiene, que yo veo acá en algunos lugares no se cumplen, por ejemplo, ese amontonamiento de gente en algunos lugares, lo que pasó el viernes en las colas de los bancos con los jubilados. Sí. Yo acá, por ejemplo, donde yo vivo, se mantiene la distancia. Si vos vas a Farmacity y te ponen las cintitas y enseguida cuando alguno se adelanta, no, detrás de la cinta. Claro. Entonces la necesidad de comprender, ¿sí? ¿Por qué es esto? ¿Te va a aburrir? No sé, yo creo que la cuarentena debería flexibilizarse para ciertos sectores para que no pierdan tanto tampoco, porque yo creo que este país no está como para tener un parate total por un mes, sino, por ejemplo, de acotados, ¿sí? Con restricciones sanitarias como corresponde. Claro. Bueno, Ale, ahora sí nos van a matar. Y ahora sí nos van a matar, si no. Pedimos perdón a Gunter en Estados Unidos, nos salteamos un bloque y a Caro Justiniano acá, pero bueno, valía la pena el análisis que hicimos porque hablamos de todos los temas y sobre todo un poco de historia, un poco de presente y lo que nos toca vivir. Así que Ale, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos, Fede, un beso grande y gracias a vos, cuídense mucho. Estamos pasadísimos de tiempo, momento de hacer una pausa, en instantes continuamos y seguimos en Fórmula Sports hasta las 6 de la tarde. Ya volvemos.